Una semana que va a tener seguramente una nueva sesión. En esta primera media hora, por lo menos, me acompaña la señora Débora Durieta. ¿Cómo le va? Señorita, ¿cómo le va? ¿Todo bien? Señorita, no le puedo decir señora. Nunca me voy a No, casar, así ¿nunca que te vas a nunca casar? me vas a decir ¿Pero estás en señora. pareja hace 20 años? No me ¿Te convierte importa. en señora? No. Bueno, vamos a decir señorita entonces. Señorita, Bueno, gracias. señorita Débora Durieta, ¿bien? Ahí va, ¿todo bien? ¿Vos? Bien, esperando unos días intensos. Descansa este fin de semana, ¿no? porque se viene doblete de sesión. Títulos del día. Asuntos constitucionales, peticiones, poderes y reglamentos. Se reunió el último martes tras el emplazamiento y comenzó el debate para modificar el régimen legal del uso de los decretos nacionales, decretos de necesidad y urgencia. Comenzó el debate por el presupuesto 2026. El secretario de Hacienda de la Nación, Carlos Buberman, expondrá el próximo 1 de octubre. Juan Manuel Olmos presentó el Plan de Trabajo 2026. El titular de la AGN aceptó ampliar auditorías en ANMAT y en ANDIS. Bueno, y en esta primera media hora nos visita también el diputado nacional de Frente de Izquierda, Cristian Castillo. ¿Cómo le va, diputado? ¿Bien? ¿Qué tal? ¿Cómo están, Mauricio Débora? Bueno, esta semana no tuvo sesión, pero sí tuvo sorpresas. El lunes usted seguramente se levantó, agarró boletín oficial, vio que una ley que había aprobado, que había votado 2 veces este año, una para aprobarla y otra para rechazar el veto, se promulgaba, pero no se iba a aplicar. ¿Qué sensación le dejó? Es totalmente irregular lo que ocurrió, un intento del gobierno de escamotear lo que fue su derrota respecto del veto de la ley de emergencia en discapacidad. Creo que es algo que no se puede sostener, está ganando algo de tiempo porque ni bien empiecen los amparos judiciales, le van a dar la razón a los discapacitados, a las personas con discapacidad que van a... Si usted habló con alguien, protestar seguramente alguna persona damnificada por esta decisión del gobierno, seguramente le preguntó, porque los diputados fueron muy demandados estos meses. ¿Cómo lo explicaría? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué es lo que hizo el gobierno? ¿Qué es lo que quiso hacer? ¿O qué dice la ley que para ustedes Claro. está justificado? No, esto no lo justifica, el gobierno tiene que No, digo aplicarlo. que está justificado lo que ustedes dicen que se establece cómo, de dónde sacar las partidas. A ver, porque hace 2 años que no hay un presupuesto votado. Entonces el gobierno cuenta discrecionalmente con los fondos para dónde los distribuye. Y acá los tiene que distribuir a lo que votó la ley. Listo. No hay otro argumento que el gobierno pueda esgrimir. Además, en el mismo momento que hizo eso, bajó las retenciones a 0, que es un monto todavía un poco superior al que le demanda la aplicación de la ley de emergencia y discapacidad. Entonces no puede decir no tengo fondos, porque estos fondos los está resignando de cobrar el Estado, a cambio además de 7 cerealeras. Entonces, digamos, ahí una suerte, uno dice el capricho en la crueldad, ¿no? Porque está encaprichado con ser cruel contra las personas con discapacidad, sus familias que han pasado por enormes situaciones de angustia y que se organizaron, la pelearon, se movilizaron a lo largo y ancho de todo el país y ahora van a volver a ganar las calles para forzar eso. No es un tema No solo en tribunales, está en tribunales, está acá en el Congreso y sobre todo está en la calle. A ver, si ustedes ven la agenda del Congreso del último tiempo, fue la calle imponiéndose al Palacio. Jubilados, discapacidad, Garrahan, universidades, todo eso fueron movilizaciones, peleas que se han dado en la calle que lograron traspasar el Palacio, que las hayamos votado, incluso en 3 de estos 4 casos hayamos derrotado los vetos. Algo muy inusual porque el sistema de vetos es muy difícil de vencer, pues necesitas más de 2/3 en cada cámara y sin embargo en 3 de 4 se lograron y en la que no se logró por muy poquitito, ¿no? ¿Y temés que suceda lo mismo con esas otras 2 leyes que lograron sortear el veto, como es, bueno, no, todavía no, Garrahan Falta el y- Senado. Falta el Senado el jueves. Falta el Senado, pero los votos Sí, los están votos recontra Usted garantizados. lo sabe, Débora. ¿Temés que, cómo? Usted lo sabe Sí, más que sí, nadie, por eso sí. yo ya los doy como Claro. que están garantizadas. ¿Temés que vuelvan a hacer lo mismo con Y el esas 2 gobierno puede leyes? seguir tratando de maniobrar, pero ¿qué podrá maniobrar? ¿Un mes más? Claro. 2 meses? ¿Y qué Pero es puede hacer el evidente que lo tiene Congreso? que cumplir. Pero el Congreso, ¿qué puede hacer ahora con esto? Mira, no está muy claro, o sea, quizás se puede votar alguna resolución diciendo que tiene que cumplirlo, intimaciones a la Corte a que tome Ah, manos en el asunto, no sé, hay ahí distintas cosas. Lo que pasa es que cuando yo digo la Corte ya me agarro porque en todo este tiempo no ha hecho nada contra mi ley, o sea, si todavía se sostiene el DNU 70-2023, que es absolutamente inconstitucional, bueno, algunos y no capítulos dijeron fueron nada. cayendo. Fueron cayendo capítulos, pero no Claro. el DNU de conjunto. Ujú. Y acá cuando hicimos una reunión con constitucionalistas de distintas vertientes,
hubo unanimidad en decir, Total. esto es inconstitucional, es una suerte de reforma constitucional de hecho. Y ahí también le pego un palo a mis colegas de la Cámara que ni Total. siquiera ha estado el quórum para tratarlo y poder anularlo, ¿no? Ujú. Porque ahí es digamos, una prueba de oposición real. Porque ahora muchos que votaban con el gobierno, ahora como el ánimo de la calle es otro y como el esquema económico está chocando, ahora han pasado a votar en contra del gobierno. Pero el 70-20-23 parece que no se toca, ¿Y ¿no? qué postura tienen respecto de la reforma de la ley de DNU? No se puede sostener más esta ley de DNU, Ajá. eso es ¿Y evidente, qué proponen tiene que caer. ustedes? No, a ver, estamos viendo frente a la ley que viene del Senado Ajá. la actitud a tomar, pero creo que vamos a acompañar porque podremos proponer algún cambio, etcétera, Claro. pero de conjunto tiene que caerse el esquema actual que viene de una ley de Cristina Fernández de Kirchner que aplicaron todos los gobiernos y ninguno la modificó hasta Totalmente. ahora. Es que hace más fácil votar, aprobar un decreto que aprobar una ley, ¿no? Y es una barbaridad porque se ha abusado de esto, se ha hecho de decretos que no son ni de necesidad ni urgencia. El 70-20-23 es uno de esos, habla de todo lo humano y lo divino y no había necesidad y urgencia en nada. Lo único que el gobierno decía, como hay pobres, hay necesidad y urgencia, y justificaba de esa manera. Y bueno, nunca tendría que haber existido ese decreto. Nosotros somos más críticos de que exista hasta la figura del DNU, o con esa laxitud de interpretación para que todos lo puedan votar para cualquier cosa. Es un gobierno que se Ahora, venía diputado, sosteniendo en base a vetos, decretos delegados, DNU, y ahora ya le está costando mucho más porque se le han volteado varios DNU, decretos delegados y hasta los vetos ahora, ¿no? tenemos un régimen presidencialista y sin la posibilidad de un decreto, el Congreso tenía que tener un dinamismo y una capacidad resolutiva que hoy no tiene. ¿Cómo lo imagina usted? Bueno, nosotros cuestionamos ese carácter presidencialista del sistema constitucional argentino que le da, entre otras cosas, un poder, el poder de veto que es un resabio monárquico, ¿no? ¿Por qué va a votar algo que ya se discutió en diputados, en el Senado, y además después te ponen 2/3? O sea, será constitucional el mecanismo del veto y las condiciones para revertirlo, pero es completamente antidemocrático. Ponele en jubilados. ¿Cómo salió la votación? 160 contra el veto, 83 por el veto. Ah, pero ganaron los 83. Claro. ¿Se entiende? Bueno, O sea, hubo 2/3. es totalmente antidemocrático los criterios, cuando la gran mayoría de la sociedad está porque se le aumente a los jubilados y la gran mayoría de las cámaras estaba por el aumento de jubilados y sin embargo Milei puede evitarlo, habiendo conseguido algunos votos de una manera bastante extraña, ¿no? Porque habían habilitado los 2/3 un poquitito antes y después consiguieron esos 3 votitos Total. para evitarlo. Algunas diputadas que se fueron o diputadas de Neuquén, de Unión por la Patria, se fue, Garrido cambió el voto, otro que se abstuvieron y el gobierno consiguió algo que fue indignante, aparte por contra los jubilados que están cobrando una miseria. Entonces a uno le da mucha bronca cuando ve eso en la Cámara y ve cómo opera el oficialismo sobre esos que están dudosos, que una vez votan una cosa, otra vez votan otra. Cuando, insisto, a uno cuando lo van a votar, y ahora tenemos elecciones, no es que dice, bueno, voy a ver qué me va a decir el gobernador, votame y después preguntarle al gobernador a ver qué hago. No, uno hace un compromiso con un programa, qué posición política va a tener. Y eso lo hemos visto evaporarse, salvo en nuestro caso el Frente de Izquierda, en todo el resto de los bloques en mayor o menor medida. Bueno, mencionabas esto del manejo discrecional de los fondos por parte del Ejecutivo, porque hace 2 años que no hay presupuesto. De hecho, todas estas leyes son consecuencia del no presupuesto. ¿Qué expectativa tenés para este año? ¿Crees que este año va a haber presupuesto? Más allá, imagino que para ustedes no es votable, No, no es pero votable. digo, ¿cómo después de la primera reunión que estuviste ahí, qué expectativas tenés? Mirá, lo más raro de esa reunión fue que todas las diputadas y diputados que hablamos le dijimos, los miércoles Ay, no, porque es un día de sesión, hasta el miércoles. ¿no? Nos vemos el miércoles. ¿Y cómo terminó? Dijimos, ponga el martes, el jueves, sobre todo el martes. Domingo. Y terminó Esper diciendo nos vemos el miércoles, cuando se sabe que es muy probable que se convoque a una sesión especial ese día. Entonces uno dice, qué sé yo, hasta de discutirlo, porque bueno, ellos tienen que presentar el cronograma de funcionarios que van a venir. Caputo nuevamente no estaría en la grilla, todos vamos a reclamar que venga Caputo, que venga Bausili, que vengan los ministros ¿Se de va a cada votar el una de las martes en una áreas. sesión la posibilidad de un cronograma? ¿La oposición quiere votar un cronograma propio? Bueno, hay una discusión sobre eso, si se le puede imponer, pero bueno, acá... ¿Cuál es la discusión? Perdón, ¿no sería un emplazamiento común? Sí, pero puede hacerse, pero bueno, había discusiones y eso iba a plantearse, ¿no? No hay un consenso todavía. Por lo menos que no nos haya llegado a nosotros. Emplazamiento, o sea,
imagino Cronograma que... de tratamiento del presupuesto De 2026. cómo tratar el presupuesto antes Claro. que... Pero mi duda es el emplazamiento, incluyendo tal día tiene que venir tan Sí, funcionario, tan sí. detalladito. Se Bueno, puede podés, votar. podés invitar. Se puede votar. El punto es como ya está emplazada, ya está convocada la comisión, no sé si es posible Claro, emplazar. Es No, difícil. sí, pueden emplazar en el recinto el mismo miércoles. Bueno, sí, hay un tema reglamentario ahí, ¿no? Veremos, Me parece. veremos. ¿Por qué? Ahí habrá. Vamos, ¿Por qué vamos a tema ver, vamos a ver, reglamentario vamos a ahí? ver. No, No, porque a tengo la vez le entendido que- estamos mandando todos los funcionarios que queremos que venga, la gente que venga a hablar. Entonces, bueno, hay que ver de compaginar eso. Claro. Lo que sí sé, a ver, hay poco tiempo y además el proyecto es increíble. El proyecto de presupuesto ¿Por que qué es mandaron. increíble? ¿No le gusta? No es que me guste o no me guste, es que tiene proyecciones que no son fiables, digamos, 10% de inflación nada más, crecimiento de 5%, el dólar a lo que está ahora, Mm. o sea, en todo el año no va a subir el dólar. Entonces son proyecciones no creíbles. Y además no está incluido esto último, que no sabemos tampoco bien qué va a ser, que es el acuerdo con Scott Bessent, del secretario del Tesoro, porque en una parte del tuit, que es lo que hasta ahora sabemos es un tuit, dice, bueno, después de las elecciones, si lo va a mandar o no, qué condicionalidades tiene. Y algo que ha sido muy, muy grave ya en la previa, que es que hicieron un acuerdo con el FMI en base a una ilegalidad, que fue no mandar una ley. O sea, Caputo dijo, suelto de cuerpo, como no me alcanzan los votos para cumplir la ley, mando un DNU. Eso hubiese motivado el rechazo inmediato del cuerpo, porque te estaba faltando a lo que tenía que hacer. Lo cierto es que el DNU fue aprobado en diputados. Claro, le dieron los votos. La coalición cívica llama la atención, que siempre está en contra de los DNU, y ahí le votó al FMI como si no fuera nada. Entonces, digo, porque hay conductas de todo estos casi 2 años de Milei, ¿no? Yo ahora veo las propagandas electorales de algunos diputados y senadores, digo, che, a ver, ponen imágenes de las luchas, los conflictos, las marchas. Nosotros sí estuvimos, pero no estuvieron, y hay uno que le dio a un senador que le dio el quórum para la ley base, Lustó, y ahora soy reopositor. Pero la ley base, la nefasta ley base, la que fue aprobada con las coimas a Cuadra, la que causó tantos perjuicios contra el pueblo trabajador, hubo un senador que le dio el quórum. ¿Y qué? ¿Y ahora qué dice? Y ahora somos reopositores. O el blanqueo. ¿Quién le votó el blanqueo en el Senado? El Bloque Unión por la Patria, ¿no? Con modificaciones. Pero le votó el blanqueo, ¿no es cierto? Ujú. Bueno, y la ley de reincidencia y repitencia Bullrich, que hace que si te paran 2 veces te den una manifestación, te dejan preventiva. ¿Quién se la votó? El Bloque Unión por la Patria también, que la había denunciado por inconstitucional en diputados y en el Senado, ¿qué pasó? ¿Se olvidaron que era inconstitucional? No, entonces acá hay, con muchas de las cosas del gobierno, complicidades, que bueno que hay que recordar, o los que le votaron el RIGI, exenciones impositivas a los más ricos, bueno, eso viene de Massa, la exención a Galperín, que se la votaron todos, ¿eh? Yo a veces incluso escucho discursos, la exención a Galperín, que no paga impuestos. Che, ¿quién se la votó la exención a Galperín? Ah, nos olvidamos ya. Bueno, entonces esto es bueno recordarlo para lo que se viene. Diputado, Porque... se viene un enero, dicen, un fines de enero, con mucho debate. ¿En serio? Eso no me enteré. Sí, sí. No. Ya estamos en sí, enero, sí. para en Ya este está, país no sí, sabemos la te semana digo, que viene, ¿viste, chicos, Mauricio? No quiero se sabe la vacaciones. semana que viene lo que viene. Estoy proyectando, porque ahora va a cambiar la composición y Uy, se sí, habla de que olvídate. se va a haber un debate, una reforma laboral y una reforma impositiva. La reforma laboral, seguramente usted va a ser uno de los protagonistas. El discurso con el que va a bajar el gobierno es: tenemos una ley de contrato del trabajo que hace que la mayoría de los trabajadores no sean contratados en forma formal, debido a los requisitos que tienen. No sirve esta ley, hay que poner una para que los informales sean formales. ¿Qué va a responder a esa hipótesis que vamos a escuchar todo el verano? Bueno, ese mismo argumento lo esgrimieron en la ley bases, en todo el capítulo laboral, para sacar derechos. Y la realidad es que desde que sacaron derechos, la situación del empleo no está mejor, sino que está peor. Le quitaron multas a los que no cumplían los requisitos de formalización y le hicieron un blanqueo de la deuda por no tener en regla a sus laburantes. ¿Qué pasó? Al revés, más trabajo sin registrar, porque si ni te cobran multa y después te blanquean, ¿sí? O sea, el resultado fue el contrario. A ver, dieron más facilidades para hacer fraude laboral y pasarte el monotributo en vez de la relación de dependencia. ¿Qué pasó? Creció el monotributo y bajó el empleo de calidad. Entonces, no es que cuando vos quitas derechos a los que los tienen, crece la formalización, el empleo de calidad. Es exactamente lo contrario lo que ocurre. ¿Y por qué Entonces, hoy la el mayoría gobierno de los todavía trabajadores quiere no están en profundizar blanco? ahí. ¿Por qué la mayoría de los trabajadores hoy no está registrado?
porque le sacan una cuota adicional de plusvalía, diríamos los marxistas, Dígalo, no dígalo. pagándole Pero la ley no una sirve, ganancia si no se superior. cumple. Si la ley no Bueno, sirve. porque desde ya la ley tiene un montón de agujeros que permite. Hay dos problemas centrales. Uno es el no registrar. ¿No? El no registrar. Ahí, cuando tenés una Secretaría de Trabajo que la controla Techín, es obvio, no controla nada. No registre, no pasa nada, no te cobran multa, listo, viva la pepa. Y el segundo son las formas de evadir la relación de dependencia. Formas de contratación que ponen el fraude laboral. Que ahora en algunas áreas de la economía se lo llama la uberización del empleo, pero que es un fraude laboral, que en muchos lugares del mundo le están poniendo condiciones de decir esto es una truchada, no, esto es una relación de dependencia, tiene que haber aguinaldo, vacaciones, que si te enfermas cobras igual el salario, etcétera. Lo que era presentado como no, ahora tu autoempleo, todo eso que es una mentira, porque en realidad son formas de evadir la responsabilidad empresarial frente al empleo de dependencia. Y bueno, eso es lo que hay que hacer cumplir. Nosotros estamos por anular todas las formas legales actuales que permiten la evasión y la maniobra del fraude laboral, Ahora, del no reconocimiento, insisto, de la relación laboral real. Nosotros queremos derechos laborales para todo el mundo. O sea, acá hay una cosa falsa. Al que no tiene derecho le dicen, no, vos no tenés derecho porque otro tiene derecho. Y entonces saquémoselo a ese que lo tiene y todo sin derecho. No, no, no. Ese es el razonamiento que hay que quebrar. Los que tienen derecho se mantienen los derechos, pero tenemos que ir por los derechos laborales para los que no lo tienen. Si no, a ver, fíjense la perversidad. Lo llaman modernización laboral a volver al siglo XIX. O sea, a que no tengas más aguinaldo, a que no tengas más vacaciones pagas, a que si te enfermas no cobrás, a que si tenés que estudiar no tenés licencia por estudio, por examen. Y esto es una barbaridad, son todas las conquistas, los derechos laborales que hay que sostener. Ahora, no tampoco dejemos de mencionar la complicidad de la CGT con esto, que ha permitido que se barran las conquistas laborales sin mover un dedo, ¿no? ahora, en este sentido, cuando hablas por ahí con un empresario pyme, te dice que es muy costoso contratar a alguien. ¿Cómo se pueden bajar esos costos? ¿Qué se puede hacer para Bueno, fomentar pero vos no podés tener más ganancias sobre la explotación del otro. También, una ¿Cómo familia que no? que Necesitamos quiere una tener... capitalista, lo hacemos. Que quiere, a ver, ¿O no? una familia que quiere tener una trabajadora de casa particular y dice, ¿cuánto me cuesta? Y bueno, limpia vos, loco, si te cuesta mucho. ¿Qué querés que te diga? Encima querés que no gane nada, querés que lo haga gratis. Bueno, volvamos a la No, que esclavitud también. una parte se dan cargas sociales, eso dicen. Bueno, pero las cargas sociales son un requerimiento que hay necesario para cumplir con la jubilación, etcétera. Porque otro argumento también de estos falaces. Desfinanciamos las jubilaciones, ¿no? Y después le sacamos la carga social. Entonces, ¿cómo? Claro. Si sacás la carga social, le desfinanciás y la culpa se la tiramos al laburante. Cuando ahora sacaron la moratoria. ¿Ustedes saben el perjuicio que crea la falta de la moratoria? Miren, los últimos 10 años en promedio se han jubilado en Argentina 385.000 personas anuales, ¿no? Promedio de los últimos 10 años. Algún año 400 y pico, 360, depende. El estimado para el 2026 son 40.000 personas. Sí, es una mujer y Pero está la 3 PUAN, hombres. ¿o no? No, la PUAN es para muy poca gente. O sea, la PUAN tenés que demostrar que no tenés determinadas cosas para que Claro. te vayas a pensión. Y no solo es el 80% solo de la jubilación mínima, sino que lo más grave es que no se acumula con pensión. Y son Claro. 5 años más después para la mujer. O sea, es a los 65, no a los 60. Y no se te acumula con pensión. ¿Qué significa esto? Vos ahora tenés una pareja de adultos mayores que vive junta. ¿Me voy a tener que casar entonces? No, pará. Ah, bien. No, sonaste si vas a la PUAN. Y si uno fallece, cobrás la pensión por viudez, ¿no? En la jubilación. Entonces, suponete, pagabas un alquiler, lo podés seguir pagando. Ahora, si vos tenés la PUAN y no jubilación, y fallece uno de los cónyuges, no acumulás, pasás a cobrar solo la PUAN. Vos imagínate, ¿qué hace esa persona? Una adulta mayor de 75, 80 años, que pasa a tener la mitad de los ingresos de golpe. Es tremendo. A la calle. O sea, la no renovación de la moratoria, que la votamos mayoritariamente como ley, votó el gobierno, pero que por ahora no tenemos los números como para lograr los 2/3, tiene consecuencias sociales gravísimas. Y hay diputados y diputadas que siguen repitiendo la moratoria, Pero no sé qué. Y Además, debería ser una prioridad restablecer la pero moratoria. hablando de desmitificar, buena parte de las jubilaciones de las personas que hacen sus aportes se pagan con el IVA, por ejemplo, que las Claro, personas que cobran esa claro. PUAN o no cobran nada pagan sus impuestos. Todas las personas aportamos al sistema jubilatorio, porque el Exactamente. sistema argentino no es solo contributivo, sino semicontributivo. O sea, de rentas generales, parte de lo que se recauda va a financiar la ANSES. Entonces es mentira, una persona Total. que no está en relación de dependencia y no hace aporte en ese concepto, aporta cuando va al supermercado a comprar
lograr algo con el IVA. Diputado Cristian Castillo, del Frente de Izquierda, gracias por visitarnos. No, muchas gracias a ustedes. Bueno, estamos con el presupuesto 2026. Sabemos que el miércoles empezó el debate, va a seguir la semana próxima, y uno de los que habló acá en Diputados TV sobre esta discusión es el diputado del bloque Liga del Interior, Pablo Servi. Por supuesto, estuvimos atentos dentro del bloque, tenemos un representante, pero además de eso creo que es la ley de leyes, justamente no lo que es el presupuesto, y en que se pueda dar una discusión en serio en función de también cómo está planteado. Es una forma novedosa como se plantea el presupuesto, valga la redundancia, ¿no? Que arranca con sostener un equilibrio o un superávit y a partir de ahí ir definiendo cómo se gasta el resto. Creo que esta va a ser una discusión interesante de dar y bueno, de construcción que creo que se tendrá que dar desde el oficialismo para poder hacer entender esto y de alguna manera también llegar a los acuerdos que requiere un presupuesto. Escuchábamos a Servi, que es diputado de uno de los aliados que tiene este oficialismo y que seguramente va a colaborar con el presupuesto, que por ahora está convocada la reunión para el próximo miércoles a las 13. Hay que ver si la cambia, ¿no? Exactamente. Recordemos que él es candidato a senador por La Libertad Avanza junto con la diputada también Márquez. Los dos aspiran a dar el salto al Senado. Es uno de los tantos candidatos que hoy no es parte del bloque de La Libertad Avanza y es candidato como, por ejemplo, Pamela Verasay, que sigue en la OCR. Exactamente, y como Santilli, que es del bloque PRO. También Santilli, Finocchiaro también. Finocchiaro también. Gajmechev, también otra candidata. Tenés razón. O sea que hay varios que tienen que ver con alianzas locales que se realizaron en varias provincias entre La Libertad Avanza y algunos de los bloques aliados, que ahora va a ser un bloque junto en diciembre. A mí me dicen que el PRO y La Libertad Avanza jamás serán un bloque, y después de la reunión de esta semana de Mauricio Macri con los candidatos a senadores y a diputados, parece que ese fue un poco el mensaje. Interbloque. Que de acá al 26 de octubre no agitar las aguas. Ajá. Tranquilos, perfil bajo, pero después de ahí se viene una nueva etapa del PRO, dicen, hay que ver si no dicen esto para justamente presionar un poco. Hay mucho enojo por los candidatos porque los están dejando afuera los libertarios en lo que es la campaña y demás. Pero además es una campaña poco visible también. Sí, inexistente. Dicen, Esper no aparece, y mejor que ni aparezca en el conurbano porque es piantavoto. La campaña me da la sensación que en todas las provincias y también a nivel nacional, la campaña la hace la dinámica política de gestión de gobierno. Exactamente. Ya sea a favor o en contra, totalmente, ¿no? Pero totalmente. Tenemos más campaña adentro del Congreso que afuera. Exacto, nunca se vio lo que siempre decimos acá, Sí. Nunca se vio un año electoral tan movido en el Congreso y menos tan cerca de las elecciones como... Falta un mes y no nos ¿Viste? parece, no nos damos cuenta. No parece eso. Así que los del PRO, también otra cosa que te dicen es que hay algunos diputados del PRO que obviamente no se identifican con las ideas libertarias y que se referencian, por ejemplo, a Ignacio Nacho Torres, y que podrían dar el salto a lo que será el bloque Provincias Unidas. Exactamente. Así que hay que ver qué rol toma ese bloque que dicen lo presidiría Juan Schiaretti. Gracias, Débora, por esta media hora. Gracias a vos. Gracias a ustedes también. Volvemos enseguida con más información legislativa acá en La Bancada. ¿Cómo funciona el Congreso? Cuando un proyecto de ley ingresa a la Cámara de Diputados, ya sea presentado por un legislador, enviado por el Poder Ejecutivo o producto de una iniciativa popular, se trata primero en el ámbito de las comisiones. Las comisiones son el espacio de análisis y debate sobre los proyectos conformadas por legisladores de distintos bloques. Hay 46 comisiones permanentes que son centrales en la discusión parlamentaria, como Presupuesto y Hacienda, Asuntos Constitucionales o Legislación General.
Existen también 32 comisiones especiales que tratan temas específicos. En su mayoría son bicamerales, es decir, que están compuestas por diputados y senadores, como la bicameral de trámite legislativo, encargada de analizar los decretos del Poder Ejecutivo. Para que un proyecto sea tratado en el recinto, debe contar con el apoyo de la mayoría de los integrantes de las comisiones a las que haya sido girado. Al finalizar una reunión de comisión, se dictamina sobre la pertinencia de tratar el proyecto en el recinto. El dictamen puede plantear la aprobación del proyecto o su rechazo. Quórum. De lunes a viernes, 14 horas. Plenario. De lunes a viernes, 15 horas. Pasos perdidos. De lunes a viernes, 16:30 horas. ¿Qué función cumple el Congreso? El Congreso ejerce su función legislativa a partir de la deliberación y sanción de leyes que busquen el bien común de todos los habitantes. Durante 2024 se sancionaron 44 normas de enorme trascendencia, como la Ley Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos, la Ley de Medidas Fiscales Paliativas y Relevantes y la Boleta Única de Papel. La Constitución Nacional determina las atribuciones del Congreso, las cuestiones sobre las cuales puede y debe legislar, así como sus limitaciones. También establece la relación entre los distintos poderes, que es fundamental para equilibrar el sistema republicano. Además de legislar, el Congreso tiene la función de ejercer el control del Poder Ejecutivo. Entre otras atribuciones, ese control incluye el pedido de informes, las interpelaciones, la actuación de la Auditoría General de la Nación, dependiente del Congreso, la posibilidad de solicitar juicio político y la aprobación de las cuentas de inversión. Desde la reforma constitucional de 1994, el jefe de gabinete de ministros tiene la obligación de concurrir periódicamente al Congreso para informar acerca de la marcha del gobierno. Este informe se realiza alternadamente en cada Cámara del Congreso. Orden del día. De lunes a viernes, 11 horas. El sarampión es una enfermedad viral altamente contagiosa. Que no juegue con tu hijo. Puede poner en riesgo especialmente a menores de 5 años no vacunados. Ante la aparición de fiebre y manchas rojas en la piel, consulta de inmediato con un médico. La vacuna es la única forma de prevenirlo y es parte del calendario nacional de vacunación. Es segura, gratuita y está disponible en vacunatorios, centros de salud y hospitales públicos del país. Vos ya tenés esta vacuna. Dásela a tus hijos.
Seguimos con la bancada, con toda la información de la Cámara de Diputados, segunda media hora, plantel totalmente renovado, que la semana pasada nos dio la primicia del momento y ahora vienen por más, me dijo Martín Di Natale. ¿Cómo le va? ¿Bien? ¿Cómo te va? Dejaste la vara No, no. en el cielo. Nah, pero- Se hace el humilde. No. Señor Gonzalo, ¿cómo le va? ¿Cómo anda, Mauri? Un ¿Te placer como sorprendió la siempre, semana ¿eh? pasada la primicia de compañero Di No, Natale? no, ¿No no te porque sorprendió? de donde viene, la verdad, es una garantía. De la elección. Casa Rosada. Claro. Venía, nos dijo como si nada, van a pedir un préstamo a Estados Unidos. ¿Qué está diciendo? Eso no se acostumbra. No, la verdad no me- Se piden organismos, no, se van a pedir. Y ahora no sabemos si es Bueno. un SWAT, si es un préstamo, ¿qué va a ser? bueno, eso es lo que, a ver, lo último que dijo el gobierno y el propio secretario del Tesoro norteamericano, Scott Bessent, es que es un swap, ¿no? Ujú. Ahora, esto pone en tela de juicio si hay todo un debate ahora en el Congreso, si esto tiene que pasar por la aprobación del Congreso o no. Recién hablamos con vos, Mauri, vos Fuera seguiste de el cámara. tema de swaps con China, que no pasó, No pasó por el Congreso. no pasó por el Congreso. Claro, hay algunos legisladores que dicen, bueno, pero si es para pagar parte de vencimiento de la deuda, tiene que estar incorporado en el presupuesto nacional, con lo cual, Es que no, es que el SWAP eso no lo es dijo para eso. el otro día Germán Martínez, Claro. con lo cual habrá que ver si esto en el debate del presupuesto nacional se incluye o no, porque esto fue posterior al envío del proyecto de No, es presupuesto. que lo que ocurre es que el swap no se va a hacer para eso, no se va a hacer para decir que vas a usar esa plata para... Claro. De hecho, el Banco Central no es el Tesoro. La deuda se paga con plata del Tesoro. Lo que suele ocurrir es que el Tesoro compra dólares. Exactamente. Pero los compra porque es lo que el costo fiscal que va a aparecer en el presupuesto es del Tesoro, no del Banco Claro. Central. O sea, el balance del Banco Central no aparece en el presupuesto. No va a Por eso, aparecer. esto ya se hizo en 2014 y en su momento no pasó por el Congreso. De hecho, no es deuda, no figura como Claro, deuda. exacto. Pero bueno, es cierto también que todavía no sabemos, porque esto es un anuncio que se hizo. Exacto. Tampoco eh, sabemos la letra chica, es decir, qué condicionamientos tiene que cumplir la Argentina para aceptar En su momento con China el condicionamiento no era el swap mismo, sino que sí el Congreso se abrió, me acuerdo un viernes a la tarde, para debatir una ley que creó lo que es la base espacial que tiene China en Neuquén. Exactamente, la base Fue todo de simultáneo. Bajada del Agrio, ahí en Neuquén, 200 hectáreas, 50 años de exención impositiva, un proyecto de Todo ley, eso una se ley aprobó. muy polémica, Una ley que se, y en ese momento el swap, muy polémica. PINE sí. de 2014. Gonza, Exactamente. la semana que viene, ¿qué me tenés preparado? Vos que estás todo el día acá, dando vuelta, hablando con... ¿No? Vienes así sorprendido. Bueno, no, en realidad Estás pensando. estaba pensando en todo. ¿Qué es lo más importante? A Y ver. lo más importante básicamente es saber cómo va a ser el cronograma, la organización para lo que será un miércoles con una sesión pedida, solicitada y al mismo tiempo con la posible visita del secretario de Hacienda que ya fue notificado básicamente a partir de lo que fue la última reunión y la primera de presupuesto y Hacienda donde se dejó una hoja de ruta sobre la mesa, pero la realidad es que posiblemente Guberman tenga que reprogramar esa visita teniendo No en cuenta... sabemos todavía. Digo, si hay sesión, seguramente lo tengan que reprogramar. Sí, El a ver, tema es que ahora, haya, bueno, ¿no? Lógicamente. estamos esperando ahora el pedido de sesión especial Claro. que iba a ser para el miércoles. Que sea para el miércoles es una tradición, podría ser para el martes. No, para el podría jueves. ser más temprano que venga Guberman y No, después... la comisión ya está para las 13 horas. Bueno, está bien. En Y paralelo, Esper pues, fue duro. Yo no convoco otro horario. Sí, bueno, Lo normal sería que convoquen a la sesión otro día. puede ser. Eso solucionaría el problema. ¿Qué ves más viable, martes o jueves? Yo creo que jueves porque No, el jueves, martes ya hay martes una no. agenda... Martes no, ya está, ya hay una agenda y tampoco es que no sé si veo viable que convoquen el jueves porque hay muchos diputados que por ahí ya tienen retorno a sus provincias el jueves, Exacto. pero digo, no es tan fácil porque recién hablábamos también, no me acuerdo ya sea al aire o fuera al aire, pero cuando se emplazan habitualmente a comisiones se plantea que el presidente de la comisión no tuvo voluntad de convocarla, ¿no? Entonces, como ya está convocada por el mismo tema, es difícil, te ¿no? puedo confirmar A ver, oficialmente a ver. del Ministerio de Economía, acaban ¿Qué de decir dicen? que Guberman viene a la Oh, Cámara de sí, Diputados. Sí, ya está, en la Así que Cámara, está confirmadísimo. en la página de la web Va a de la venir a Cámara de defender el Diputados. presupuesto, va a dar detalles. No está confirmado que venga después Luis Caputo, pero sí Guberman, seguramente también Pablo Quirno, secretario de Finanzas. Así que, bueno, por lo menos hay predisposición del gobierno para
explicar los alcances del presupuesto, ¿no? A ver, Esper empezó y terminó la reunión del miércoles diciendo el próximo miércoles, o sea, el 1 de octubre, volvemos a reunirnos a las 13 horas para debatir el presupuesto con la presencia del secretario de Hacienda, Carlos Guberman. Toda la oposición dijo no, queremos que venga Caputo. Y cerró ahí. Pidieron otros días y cerró ahí. O sea que la única manera de cambiarlo es con un emplazamiento en el recinto si es aceptado reglamentariamente. Pero todavía no sabemos siquiera si va a haber sesión. O sea que Economía no tiene otra opción que decir, bueno, yo voy a estar. Guberman va. Claro. Guberman va. Claro. Si me dejan entrar, voy. Claro, exactamente. Si después hay una reprogramación y bueno, tendrá que volver a reconfirmar y demás. DNU, Gonza, contame, martes. Exactamente, el martes. Esto será en el marco de 2 comisiones, será Asuntos Constitucionales y Peticiones y Poderes y Reglamento, 2 de la tarde. Y después tenemos, tempranito se sumó una más a lo que ya conocíamos como Derechos y Garantías, donde decíamos ayer que se continúa con esta agenda de lo que fueron las violaciones de los derechos humanos en distintas localidades, ¿no? Claro, en este caso Santiago del Estero. Recordemos, Sabrina Agmechet es la presidenta de esta comisión, diputada del PRO, que viene ya generando con invitados un cierto marco de, bueno, ¿qué se va a hacer con la violación de los derechos humanos que sucedieron en la pandemia? ¿No? Por ejemplo, ¿no? Entonces fueron formando básicamente varias de estas reuniones y también haciendo el foco en diferentes provincias. Se hizo, por ejemplo, con Formosa, ahora es... De hecho, se trasladaron algunos legisladores. Se fueron a Formosa, sí. Se fueron a Formosa, exactamente, y en este caso será acá, aclaramos, en Buenos Aires, en la sala 6 del anexo A, la comisión con el foco puesto en Santiago Martes, del Estero. 10 de la mañana. Sí, 10 de la mañana, mismo horario para recursos naturales y conservación del ambiente humano, donde se van a hacer justamente algunas cuestiones vinculadas a la gestión de los envases, presupuestos mínimos y demás, entre otros proyectos, y la modificación Fentanilo comienza, ¿no? A las 12. Fentanilo comienza... No tenemos... Todavía no se está convocada. Todavía no está convocada. De manera oficial no está convocada. Creo que a las 12. A las 14 está... A las 14 está la de los DNU y recordemos a las 4 de la tarde, Libra. Como siempre, el caso de la comisión investigadora del caso Libra. Y ahí está la convocatoria, citación de Karina Milei. ¿Va a ir vos que estás en la Rosada? ¿Vos que la ves siempre? Mirá, estuvo viajando ahora a Estados Unidos, con lo cual tenía una citación para esta semana, estuvo excusada por eso. El presidente de la comisión, Maximiliano Ferraro, dijo que no se descarta el uso de la fuerza pública. Tiene que intervenir un juez. Tiene que intervenir para aprobar esto con 2 funcionarios. Se le dio la posibilidad también para que se traslade un grupo de diputados a la Casa Rosada para tomar testimonial ahí. Hasta ahora no hay ninguna respuesta. Tampoco hubo respuesta a un cuestionario que le mandaron los legisladores de la Comisión Investigadora al presidente de la Nación. Son 5 preguntas. Básicamente, ¿cuál fue su nivel de involucramiento en el caso Libra? Tampoco se respondió hasta ahora. Pero bueno, están a la espera a ver cómo sigue avanzando esto y qué respuesta hay del Gobierno Nacional. El vocero presidencial, Manuel Adorni, había dicho en su momento que el gobierno no tenía nada que ocultar y que estaban dispuestos a prestar testimonio y hacer lo más transparente posible, con lo cual no habría por qué rehusarse a esta citación por parte de la secretaria general de la presidencia, ¿no? Bueno, el martes también, mientras se rían todas estas reuniones, porque tenemos estos supermartes que a veces nos impiden estar en todos lados, en el Senado se hizo la bicameral mixta revisora de cuentas, que es la que interactúa con la Auditoría General de la Nación. O sea, se habla mucho de auditoría, estos últimos años se audita, bueno, hay un organismo que audita, Auditoría General de la Nación, que es un organismo autárquico que creó la Constitución, la del 94, hace una auditoría de cada una de las áreas, dice dónde va a auditar en función de qué le pide el gobierno y qué le pide la oposición, y el ámbito donde se resuelven las cuestiones operativas es una comisión bicameral que se llama Comisión Bicameral Mixta Revisora de Cuentas, que se reunió el último martes con la presencia ni más ni menos que del auditor general Juan Manuel Olmos. Contame un poquito, Martín, qué pasó. Sí, a ver, vamos a aclarar también, Mauri, que Olmos es quien preside hoy la Auditoría General de la Nación, pero que la auditoría falta todavía la conformación completa porque no están el resto de los auditores. Es una auditoría sin auditores. Es una auditoría sin auditores designados por el Congreso de la Nación. Lo que sí hay es todo un cuerpo de técnicos que son profesionales de larga data, muy respetados. La auditoría tiene una larga trayectoria desde la reforma del 94 en adelante que se conformó.
Pero bueno, Olmos, como presidente encargado de la auditoría hoy, presentó el programa de acción anual 2026. ¿En qué consiste este programa de auditorías que se va a realizar durante el año que viene? Bueno, algunos de los temas que presentó Olmos. Tema universidades, por ejemplo, un tema muy picante en estos días. Olmos dijo que en primer lugar se encuentra la auditoría encargada de la comisión a 4 universidades de la UBA, 4 facultades, mejor Esto ya lo habían dicho. arreglado en una reunión 4 que hubo en, creo que en marzo, ¿no? En febrero, marzo. Exactamente. Sí, una reunión que hubo donde planteó justamente Pichetto, que presidía la bicameral, Sí. porque el Poder Ejecutivo le puede decir a la auditoría, yo quiero que audites esto porque no me gusta. Sí. No solamente tienen que auditar los empleados de cada organismo, sino que está la auditoría para eso. Exacto. De todas maneras, la Auditoría General de la Nación, para aquellos que no sepan, depende del Congreso de la Nación para auditar todos los estamentos del Poder Ejecutivo y el resto del Estado, llámese entes autárquicos, como por ejemplo las universidades, pero al mismo tiempo está la SIGEN, que es la Sindicatura ¿Qué General de la diferencia hay? Nación, que depende exclusivamente de Presidencia de la Nación y audita solo el Poder Ejecutivo. O sea que tenés la auditoría de la SIGEN, la auditoría de la Auditoría General de la Nación y Exactamente. lo que puede hacer cada organismo en sí Sí, mismo, que el algunos tienen su autocontrol. propia auditoría. O sea, Exactamente. sobra auditoría en el país. Sí, Bueno. sí, exactamente. ¿Qué vamos a auditar ahora? A ver. Bueno, las 4 facultades que dijo Olmos que van a auditar en el Plan 2026 es la Facultad de Medicina, de Derecho, Ciencias Económicas y Psicología, que representan un peso significativo, es casi el 80% del presupuesto de la UBA, con lo cual se va a auditar ese espectro de la Universidad de Buenos Aires. Segundo tema que se habló también en esta presentación de Olmos fue el tema ANDIS y ANMAT, recordemos, la Agencia de Discapacidad y la agencia que controla todo lo que es medicamentos. ¿Qué dijo Olmos? Dice que se vienen realizando auditorías previstas ya previamente en el 2025 del ANDIS y el ANMAT, pero propuso una ampliación del objeto de estas auditorías para el periodo aprobado para las auditorías en curso, es decir, para ver si pueden completar el momento en que surgen las denuncias relacionadas con presuntos casos de corrupción, sobre todo en ANDIS, a partir de las denuncias y los audios de Españolo. Otro de los temas que trató esta comisión, control externo, se pidió fortalecer al Poder Legislativo y su órgano externo de control, la Auditoría General de la Nación. Y por último punto, la situación actual. Olmos dijo que no hay auditores designados y la Auditoría General solo está conformada actualmente por el presidente, como decíamos recién. Esto no impide que los auditores, los funcionarios administrativos que forman parte de la AGN siguen realizando auditorías. O sea, se está auditando igual. Se está auditando igual, lo único Lo que pasa es que no hay control político de la auditoría y no se puede votar y aprobar. Claro, y aparte no se puede firmar las auditorías que presentan cada uno de los técnicos que... Esto hay que decirlo, es responsabilidad de toda la Cámara. Porque Exactamente. toda la Cámara tiene que elegir por 2 tercios, ¿no? Exacto. Por 2 tercios los integrantes de la auditoría no lo está haciendo. No es el único caso, no hay defensor del pueblo, Claro. no hay procurador, lo cual es increíble porque es la administración de todos los fiscales federales de la Argentina está en manos de un empleado de la Exacto. Procuración. Hace Exacto. 8 años, para 9 vamos. No hay vacantes de la Corte La Corte Suprema de cubiertos. Justicia está muy cerca de entrar a la cefalía, con todo, sé que suena temerario, pero se necesitan 3 firmas. Ujú. ¿Y hoy cuántos jueces de la Corte hay? 3. 3. O sea que si hay uno que por alguna razón se va, porque cumple 75, por lo que sea, Sí. tenés que pedir a alguien que vaya a firmar cada fallo. Hay un juez, pues, no sé si la palabra técnica es subrogante, pero se convoca un juez Se convoca, en sí. forma Una cosa es provisoria. convocarlo por algún tema, como Sí. suele pasar cuando hay conflicto de interés. Otra cosa es que en cada fallo Ah, no, claro. vos necesites un X que no sabés quién es, ni quién Claro. lo votó.
Bueno, eso está pasando por falta de acuerdo a la Constitución del 94 que Martín Di Natale cubrió mientras Sí, se señor. redactaba. Así es. Creían que lo que pasaba ahí, cuando estaba Martín y estaban un par de periodistas más y todo, este nivel de consenso se iba a mantener en forma permanente. Lejos Sí. de ocurrir eso. Lejos de ocurrir. Entonces todo tiene 2/3 y no hay 2/3 para nada. Claro, Es muy exactamente. difícil realmente, ¿no? Bueno, Sí. gracias Martín por el detalle Un de gusto. lo que son. Es importante que también la gente sepa cómo se audita, porque se habla mucho de eso. Bueno, si hay un organismo que audita y está acá cerca, se puede dar una vuelta el que quiere o no. Un edificio Exacto. precioso que Precioso. se puede visitar también. Frente a la Plaza de Sí, Congreso. claro. La famosa Este, AGN. La famosa AGN, mira. AGN, que el edificio se llama Raúl Alfonsín. Raúl Alfonsín. Claro. Exactamente. Claro, porque esto es parte del acuerdo de la reforma constitucional. También se creó ahí. Estuviste en todos lados. Estuviste El en Pacto de Olivos. el Pacto de Olivos. Lo que fue el Pacto de Olivos. No, pero después en la reforma constitucional se Sí, creó claro, ahí en mismo. Santa Fe, 3 meses. Antes era la Fiscalía de Estado, ¿no? ¿Ese lugar? No, no. El ente, una- No, sí, el ente que una controlaba. Fiscalía de Administraciones Claro. del Estado, sí. Claro, y se reemplazó por la AGN, que es un Claro. órgano ya dependiente del Congreso. Dependiente del Congreso. Del Congreso. Claro. Bueno, Gonza, contame porque esta semana hubo actividades de comisión y avanzó un dictamen que tienen que ver con las personas del espectro autista. Contame. Sí, te cuento, Mauri, que se generó una reunión de la Comisión de Comunicaciones e Informática que tuvo una doble misión esta semana. En principio, lo que fue en conjunto con la Comisión de Deportes y con deportistas inclusive, que estaban expectantes de la restitución de este artículo 39 de la ley que un poco simbolizan los derechos y la legislación actual de ENARD para que justamente se reincorpore ese presupuesto que se genera a través del 1% de lo que son los abonos de la telefonía celular. Bueno, una vez que finalizó esta comisión, que tuvo obviamente todas las expectativas puestas en lo que se puede llegar a generar si pasa este proyecto a la Comisión de Presupuesto y Hacienda, es lo que fue después la Comisión de Comunicaciones que preside el diputado Pablo Carro y que tuvo dos proyectos principales. Uno que tiene que ver con la ley EMA, esta joven que lamentablemente a sus 16 años se quitó la vida después de lo que es la violencia digital en el ámbito escolar. Y también el otro proyecto tiene que ver con esto que vos decís, Mauri, y es el tema que trajimos a colación, que es justamente el avance en el dictamen para crear el programa que visibiliza un poco a los trastornos del espectro autista. Este se llama el programa Banco Azul, que básicamente tiene un símbolo, que es encontrarnos en lugares públicos y también en ámbitos privados con bancos azules que simbolicen un poco mensajes y también que generen una cierta concientización en la sociedad respecto a, bueno, cuáles son las acciones que se deben llevar a cabo, cuáles son las acciones solidarias que uno puede aportar, y no hablamos de cuestiones económicas, sino hablamos de cuestiones simbólicas, de qué hacer, qué no hacer, qué tenemos que tener en cuenta a la hora de llevar a cabo. O sea, no es un tema de la infraestructura del banco lo que tiene el proyecto, sino del banco como soporte de un mensaje. Como soporte de un mensaje, exactamente, donde también se proponen espacios de recreación y de descanso, justamente, por ejemplo, en lo que puede ser una plaza, en lo que puede ser un evento Ahí sí hay cultural. infraestructura. Ahí sí, ahí Ah, ya estamos bien. hablando de infraestructura y ahora te cuento por qué justamente falta un giro dentro de esta iniciativa, que es el de presupuesto y Hacienda. ¿Por qué? Porque ya tuvo la aprobación en la Comisión de Discapacidad el pasado 9 de septiembre, comisión que preside el diputado Arroyo. Se aprobó esta semana, el miércoles, en la Comisión de Comunicaciones también el giro y falta presupuesto y Hacienda. ¿Por qué tendría costo fiscal? Bueno, justamente porque una de las cuestiones es esto de generar la concientización a través de lo que son bancos pintados de azul, eso ya parece algo menor, pero de todas maneras genera un presupuesto, porque se generarían espacios de descanso, de silencio, en espacios recreativos, culturales y demás, y porque además también dentro de estos espacios posiblemente haya un trabajo profesional, ¿no? De personas que estén simbolizando un poco la concientización. Claro, se me ocurre que tiene que haber un diálogo con los municipios, las provincias y los municipios, porque las Lógicamente. plazas están a cargo de los municipios. Exactamente. O sea que sería algo de que a veces los diputados y los senadores son medio reacios a eso porque tiene que haber un tema con las autonomías locales, pero bueno.
puede ser por adhesión también, ¿no? Sí, exactamente. Y por eso este proyecto lo que trae es, bueno, como vemos en la placa, bancos, como nos encontramos en las plazas, pintados de azul, que, vamos a decir la verdad, no suelen tener el color azul los bancos, por eso también se busca un color que llame la atención, que uno se quede mirando. Azul es el color que simboliza el autismo. Bueno, simboliza el autismo, pero al mismo tiempo no vemos bancos generalmente pintados de azul. Es un color que realmente va a traer una cierta concientización, que es la representación, como bien vos decías, a nivel internacional de este tema, y que además va a traer algunas frases dentro del mensaje que se quiere enviar dentro de esos bancos. ¿Qué se promoverá desde las esferas gubernamentales? Que es la gran pregunta y es un poco también a colación lo que vos decías y este vínculo con los municipios. Bueno, actividades recreativas y terapéuticas en espacios públicos abiertos y cerrados. Estas actividades terapéuticas suelen ser a través de profesionales. A los profesionales, lógicamente, que se precisa de su trabajo y por eso hay que tener una contratación en este caso. Y las campañas de sensibilización también en los medios de comunicación, Mauri, algo que lo vemos comúnmente en muchas otras campañas, como puede ser el hecho de el tabaco, como puede ser en cuestiones de vacunación. Bueno, así también se simboliza en los medios de comunicación las publicidades. Y por último, las instituciones públicas y privadas, que lo que buscan es una reducción de la contaminación sonora y estridencial en espacios públicos. Esto también, algo muy simbólico, son, por ejemplo, los fuegos artificiales, algo que se podría promover también, ¿por qué no pensarlo en los clubes de fútbol? Algo que generalmente se suele hacer en recibimientos, en festejos, celebraciones, recitales y demás. Un dato, lo digo como tengo un hijo con espectro autista, entonces conozco las reacciones. El tema de los animadores. Es algo que se habla muy poco, pero en los cumpleaños es imposible llevarlo porque los animadores suelen tener un nivel de excitación que de alguna manera altera a los chicos con que son parte del espectro autista. En las plazas por ahí no es tan común, pero está bueno que cualquier animación, porque aparte tampoco es que el resto de los chicos necesita esa animación. Claro. O sea, es algo que es más una costumbre de una parte del mercado, que bueno, se entienden trabajando así a los gritos, pero no lo necesita nadie, y a este sector de la población le molesta bastante. Exactamente, Mauri. Es un muy buen aporte también porque son cuestiones que a veces uno, si no vive una experiencia cercana, la realidad es que no lo sabe, no lo conoce. Pero bueno, este proyecto faltaría y restaría nomás que pase por presupuesto de Hacienda y estaría listo para ir al recinto. Gracias, Gonza, Un placer, por este Mauri, por detalle. favor. Y gracias a usted, Martín, también, por todos los favor. viernes de primicia de Martín. Exacto, me gusta esa sección. Gracias, Gonza, por esta media Buen hora. fin de Gracias a semana. ustedes, está bien. Nos vamos hasta el lunes a las 13 acá con la bancada. Plenario, de lunes a viernes, 15 horas.